Hola querida amiga, bienvenida una vez más a mi canal, lugar donde podemos juntarnos para conversar sobre aquellos temas que nos interesan. Y una vez más quiero pedirte que busques por aquí la manito, que la pongas hacia arriba, la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas ver próximos videos. Te suscribas al canal y también puedas compartir el video para que otras personas puedan verse beneficiadas con este contenido. O si tienes algún comentario específico sobre el tema de hoy, puedes escribirlo con toda confianza aquí abajo, que a mí me encanta leerlos y poder responder. Y respondiendo a las preguntas que surgieron después del video Trapitos al Sol, hoy traje a una invitada muy especial, una amiga que va a respondernos de una forma mucho más técnica a aquellas tus preguntas. Se trata de mi amiga Lorena Burgos, a quien ya le damos la bienvenida para que se presente. Hola Lore, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querida amiga Lía? Es un gusto enorme poder saludarte a través de este medio y muy agradecida, por cierto, de poder participar de este proyecto tan lindo, tan educativo, tan útil en favor de toda la comunidad. Para mis amigos, mi nombre es Lorena Burgos, soy licenciada en Psicología General, vivo actualmente en Uruguay, donde me he desempeñado en el área de la psicología educativa. Bienvenida Lore, es un placer tenerte aquí con nosotros y gracias por poder hacer de este momento también un espacio para ti y poder contestar nuestras preguntas de una forma más técnica. Y ya entrando en el tema, quisiéramos saber un poquito más de ti. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Bueno, es una pregunta muy interesante, Lía. ¿Por qué elegí esta carrera? Yo no sé si yo la elegí o ella me eligió a mí. Siempre fui muy tímida en realidad, muy callada, muy introvertida y mis amigos solían decirme que era muy buena para escuchar. Siempre me interesó además ayudar a las personas. Siempre fui considerada como ese oído atento y con el criterio y con la discreción que uno busca cuando necesita descargar las cosas que le preocupan. Y por eso es que digo que creo que esta vocación me eligió a mí. En algún momento de mi vida estudié secretariado, sabiendo que me gustaba también, pero en sí no era lo que más me entusiasmaba. Realmente lo que me gusta es ayudar a las personas a través del cuidado de las emociones y bueno, eso fue lo que me llevó a elegir estudiar psicología. Además, por ser esposa de un ministro, vi la necesidad realmente de apoyar en este área a las personas, lo vi realmente como una necesidad, porque muchas veces uno se encuentra con situaciones en las que necesita tener un poco más de conocimiento sobre el tema. Felicitaciones, querida amiga. Realmente no es fácil trabajar con la mente humana. Admiro tu coraje y tu dedicación para con esta área de la psicología. La segunda pregunta que te queríamos hacer es, ¿en qué consiste el trabajo de un psicólogo? ¿Qué se hace en esta área tan importante de la salud mental? Bueno, personalmente veo la labor de un psicólogo de una manera muy gráfica y yo digo así. Todos llevamos una mochila cargada en nuestros hombros. Esa mochila tiene que ver con nuestra vida, nuestros problemas, nuestra historia de vida. Y a veces esa mochila se torna un poco difícil de llevar, se torna un poco pesada y a veces también se desordena un poco. Bueno, la tarea del psicólogo, considero yo, que es ayudar a las personas a poder abrir esa mochila, a poder sacar el contenido de a poquito, poder ponerlo sobre la alfombra o sobre la mesa, ir quitando mucha cosa que duele, que pesa, tal vez algunos elementos ya con mal olor, un poco pasados, descompuestos, ¿sí? Y quitar cada cosa de la mochila, dar vuelta a la mochila, lavarla bien, limpiarla y luego ir ordenando los elementos que están ahí adentro, que tienen que ver con mi historia, con mis dolores, con mis problemas, con mis relaciones interpersonales y
volver a poner en la mochila solo las cosas que son necesarias y que yo me doy cuenta que siguen valiendo la pena llevarlas en mi mochila, pero ya más ordenadas, ya más limpitas, ya que acomodarlo un poquito mejor a mis espaldas. Esa es la labor de un psicólogo, dicho de una manera bien práctica para que todos entendamos. Verdaderamente un trabajo delicado y minucioso. Por eso buscamos la ayuda de un profesional. Ahora, ¿qué es lo que se hace en una consulta? ¿Qué es lo que hace el profesional? ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que llevar el paciente en este caso? Bueno, la primera entrevista normalmente es cuando hacemos la presentación mutua entre el terapeuta y el paciente y muchas veces el terapeuta tiene un cuestionario. No todos lo usan, pero muchos usamos un cuestionario por escrito que puede estar en la computadora o puede estar impreso, donde registramos algunos datos específicos del paciente a los fines de conocerlo un poco mejor. Solemos usar un seudónimo para guardar incluso de una manera más segura la confidencialidad de los datos. También es muy interesante preguntar al paciente qué expectativas tiene acerca del tratamiento. ¿Cuál es el motivo de consulta también? Nos ponemos de acuerdo acerca de la regularidad de las entrevistas, si van a ser una vez por semana, 2 veces por semana. Algunos quieren un poco más espaciado, puede ser cada 2 semanas, pero lo ideal es una vez por semana como mínimo. Además, nos ponemos de acuerdo acerca de los honorarios y acerca del modo de consulta, que puede ser presencial, puede ser online también. O sea que hay un método a seguir y una forma de acompañar el proceso del paciente. Un registro donde se van anotando los avances también del paciente. Qué bien, qué interesante. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta que tengo que ir a un psicólogo? ¿Cuál es la sintomatología que debo tener para ir y marcar una consulta con el psicólogo? Muchas veces uno llega a una cita con un médico de medicina general, un clínico, manifestando malestares en general, dificultades para dormir, dolores de estómago, dolores en el cuerpo, en las articulaciones, desgano, fatiga crónica, muchos detalles de estos físicos, y el facultativo hace todo un chequeo general y nos dice: estás perfecta, estás perfecto, no tenés nada. Ese es un primer motivo muy importante para poder asistir a la consulta psicológica, porque probablemente sea otro factor, no específicamente el físico, el que me esté llevando a sentirme mal. Por otro lado, muchas personas se dan cuenta de que tienen que asistir a una consulta psicológica cuando hay dificultades en las relaciones interpersonales, problemas de matrimonio, problemas de pareja, dificultades en el trato con los hijos. De repente puede haber un duelo, se me muere un ser querido y yo no sabía que iba a ser tan difícil afrontarlo solo. Y de repente me doy cuenta de que no estoy pudiendo, de que está siendo más difícil de lo que esperaba. Me están pasando cosas que nunca me habían pasado. Bueno, es un buen motivo para poder ir a una consulta con un psicólogo. Por otro lado, todos pasamos crisis en nuestra vida, crisis que tienen que ver con diferentes etapas en la vida, etapas que tienen que ver con simplemente estar vivos y vivir, por ejemplo, la vida en pareja, vivir el nido vacío, vivir una infidelidad, dificultades con los hijos adolescentes, no saber qué hacer ante las reacciones de los chicos, dificultades con los padres ancianos, vernos ante situaciones en las que hay que tomar decisiones y no sabemos qué camino tomar. Todas estas situaciones pueden ser buenos motivos para acercarme a un profesional del área de la salud mental para hacer una consulta.
¿Cuántas razones valiosísimas para ir a un profesional de la salud mental? Y muchas veces nosotras mismas pasamos por estas situaciones y las escondemos detrás de una imagen de seguridad o intentamos colocar nuestra confianza en que Dios nos va a ayudar a resolver nuestros problemas solitas, pero no nos damos cuenta que justamente puede ser una respuesta de Dios a nuestras oraciones, el hecho de colocar frente a nosotros un profesional que pueda ayudarnos en esta área. Después de mi primer visita al profesional, ¿cómo se llega al diagnóstico? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a un diagnóstico? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Lleva mucho tiempo? Bueno, en primer lugar quisiera decir que un diagnóstico no es algo que se hace en una primera entrevista. Una terapia lleva tiempo y un diagnóstico también. Entonces, lo primero, lo principal es el propio relato que nos plantea el paciente de cómo se siente, de lo que ha vivido, de la sintomatología que está teniendo. Además de esto, hay otras herramientas que nos brindan datos para poder elaborar un diagnóstico, como son diferentes tipos de test que podemos ir realizando a medida que transcurren las diferentes sesiones. Qué interesante esto que nos cuentas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que el psicólogo no me va a juzgar por lo que diga o deje de decir? Como pasa en las películas, por ejemplo, policiales, en que el policía agarra al ladrón y le dice: tienes derecho a guardar silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Hay un poco de esto también en la consulta psicológica, lo que diga, ¿puede ser usado en mi contra? Si bien es cierto que, claro, en otro ambiente, en otras circunstancias, puede ser que lo que digas sea usado en tu contra, pero eso no pasa en el ámbito del ejercicio profesional de los psicólogos, porque hay un código de ética que los psicólogos deben firmar y que te protege, mi querido amigo, y te da la tranquilidad de que todo lo que digas dentro del ámbito de la terapia psicológica, dentro del ámbito profesional, va a ser guardado como profesional, con total confidencialidad. ¡Excelente! Entonces, podemos sacar nuestros trapitos al sol sin ningún tipo de problemas ni dificultades, con toda confianza ante el profesional. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿En qué me beneficia que el profesional de la salud o el psicólogo sea cristiano o no? ¿Hay alguna ventaja? Creo que la diferencia más importante entre un psicólogo cristiano y uno que no lo es está en la base. Un psicólogo no cristiano tiene una base humanista y un psicólogo cristiano tiene su base en la palabra de Dios. Entendemos que fuimos creados por nuestro Dios, que nuestra mente tiene un diseño divino y por lo tanto, si nosotros seguimos en nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a alcanzar una mayor salud física, mental y espiritual. ¿Sí? Si nosotros nos alejamos de los consejos divinos, nuestra salud se va a ir deteriorando también de la misma forma. Por otro lado, si eres cristiano, probablemente alguna problemática que estés viviendo no sea comprendida del todo por un psicólogo que no sea cristiano. No necesariamente que sea de tu misma fe, vale decir, que sea de tu misma denominación. Pero si el psicólogo es cristiano, va a llegar a entender mejor la problemática que estás planteando, que muchas veces tiene que ver con lo moral, tiene que ver con los valores, con las costumbres propias de nuestra vida cristiana. Y hay otro detalle. ¿Qué pasa cuando el psicólogo es de mi círculo cercano de conocidos o amistades? Va a la iglesia que yo voy, frecuenta los mismos lugares de mi comunidad, es parte de mi comunidad de amigos. ¿Qué pasa con ese psicólogo? ¿Puedo tener confianza de atenderme con él? Normalmente cuando optamos por un psicólogo cristiano, más si tiene relación con nuestra comunidad de la fe, alguien conocido, muchas veces nos preguntamos qué va a pensar el profesional de mí. ¿Qué va a pensar de mí que aparento calma, que aparento que está todo bien? Y ahora vas a ver lo que hay en realidad detrás de esta cara de estar al control de mi vida
¿qué va a pensar de mí? Pues tranquilo, porque el profesional es un profesional y no tiene por qué pensar nada, no tiene por qué juzgarte, simplemente va a hacer su trabajo con total respeto y total confidencialidad. Genial. Entonces lo importante es acercarme al profesional de manera profesional para tener como resultado un atendimiento profesional. Parece un trabalenguas, pero ustedes me entienden, ¿no? Y ahí viene la siguiente pregunta que nuestras amigas nos hacían. ¿Cuánto tiempo lleva un tratamiento? ¿Es muy largo? ¿Es corto? ¿Meses? ¿Años? ¿Semanas? ¿Días? ¿Cuánto lleva un tratamiento? Bien, esta pregunta tiene varias respuestas, ¿no? Por un lado está la visión del terapeuta. Hay terapeutas que manejan terapias cortas. Ellos trabajan en una estructura de 10 sesiones, 15 sesiones, o sea, 10 o 15 entrevistas, y ellos hacen un abordaje bien específico enfocado a resultados, ¿sí? A resultados específicos. Hay otros profesionales que más bien trabajamos la idea de que la terapia termina cuando el paciente decide que la terapia termine. De hecho, hay personas que vienen a una terapia, comienzan una terapia con una necesidad específica y termina esa necesidad o digamos se resuelve de alguna manera y para ellos ya se sienten listos, cómodos como para continuar solos y está perfecto. Hay otras personas que toman la terapia como un acompañamiento continuo. Debido a sus condiciones de vida necesitan un acompañamiento continuo y pueden ser terapias que duran 2 o 3 años y es perfectamente normal. No es que la persona esté mal en sí, sino que necesita un desahogo semanal o cada 2 semanas y ya lo toman como un estilo de vida. Qué interesante, Lore, ese tipo de acompañamiento. Y ahora, una última pregunta. ¿El psicólogo puede medicar? Si yo necesito una medicación para poder dormir, para poder bajar la ansiedad, ¿el psicólogo puede medicar o no? ¿Hay otro tipo de médico que puede recetarme, en este caso, un medicamento? Bueno, en primer lugar quisiera aclarar una confusión bastante generalizada en cuanto a esto. El psicólogo, si bien es un profesional del área de la salud mental, es un licenciado en psicología, no es un médico. Y como no es un médico, no puede recetar medicación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si llega a la consulta de un psicólogo un paciente que uno ve como profesional que está necesitando otro tipo de ayuda, uno puede sugerir una consulta con el profesional indicado, que sería un psiquiatra, y él es el que puede prescribir cierto tipo de medicación. Suele indicarse medicación para diferentes patologías, puede ser una depresión, ansiedad, problemas para dormir, diferentes tipos de situaciones pueden requerir una medicación, pero no es el psicólogo el que la indica. Muy claras tus respuestas, Lore. ¿Te gustaría dejar algún mensajito ahora para nuestras amigas antes de despedirnos? No quisiera irme sin decirles a mis amigos y amigas que están ahí presentes viendo este tema, que se están planteando realmente la necesidad y el deseo de empezar una terapia psicológica y están con esos prejuicios especialmente implantados, muy especialmente en el ámbito religioso, de que tal vez somos débiles si vamos al psicólogo, que debemos confiar más en Dios, que los que están mal de la cabeza van al psicólogo y que por ahí no nos animamos. Y muchas veces sufrimos y sufrimos hasta las últimas consecuencias y cuando finalmente no damos más, terminamos asistiendo a una terapia y se podría haber evitado mucho sufrimiento si hubiéramos llegado antes. Yo te animo a que busques a un buen profesional cristiano, a alguien que te genere confianza, que asistas a una primera entrevista, que pruebes. Es muy importante cómo te sientas en esa primera entrevista con el profesional. Es muy importante
que uno se sienta cómodo, que uno se sienta bien atendido, que uno se sienta comprendido. De esa primera entrevista depende todo para poder continuar con un tratamiento favorable para el paciente. Anímate a buscar ayuda, no estés pasando solo por momentos de dificultad, momentos de angustia, por situaciones en las que realmente sientes que la vida se te hace muy pesada. A veces es necesario buscar ayuda, y que busques ayuda no te hace una persona débil, sino te hace valiente. A veces es necesario ser mucho más valiente para reconocer que me vendría bien una ayudita externa, alguien que me escuche, alguien que me ayude a poder ordenar, como decía al principio, esa mochila de mi vida, esa mochila de mis problemas, esa carga que estoy llevando, muchas veces demasiado solo, demasiado sola. Muchas gracias, Lore. Realmente fue buenísimo tu aporte profesional al responder las preguntas de mis amigas en las redes sociales. Y a ti, querida amiga, que te has quedado allí conmigo. No me quiero despedir yo tampoco sin antes ir a la palabra de Dios. En Santiago 1:5 hay un versículo que está muy bien para este tema y dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No te quedes con las dudas, no te quedes sin saber cómo resolver tu problema, tu dificultad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea comportamental, de pareja, con los hijos, con la familia, con el entorno, con el trabajo. No te quedes sin respuesta, no te quedes sin la solución. Trabaja para que Dios pueda darte la sabiduría que necesitas para resolver tus problemas y dificultades. ¿Me permites hacer una oración por ti? Cierra tus ojos allí donde estás. Querido Padre, gracias, Señor, por los profesionales que pones a nuestro alcance para darnos sabiduría y solución a nuestros intrincados problemas de salud emocional y mental. Quédate con nosotros en esta semana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez más, muchas gracias por estar conmigo ahí del otro lado. No te olvides de compartir el video con tus amistades y nos vemos la próxima semana. Un beso, un abrazo de oso y no te conformes. Vamos por más.